25 años si son muchos o si son pocos. Cuando yo tenía la edad de ustedes, me parecía que 25 años era muchísimo. Ahora, pues, pero en fin, mis hijas siempre me regalan, digo, 25 años no es nada, me dicen, papi, es toda mi vida. Para un colegio cumplir 25 años es muy importante, quiere decir que ya varias generaciones han pasado por aquí y que ya se tiene algo muy importante, que es la identidad del centro educativo. Y lo acabamos de ver, algo en lo que hemos insistido mucho desde el Ministerio de Educación, es que no podemos ver la educación como un conjunto de asignaturas. La educación no es aprender un poco de matemática, un poco de sociales, un poco de español, un poco de ciencia. La educación no es lo que pasa en los 40 o 50 minutos de asignatura en el aula. Creo que el director nos lo decía muy bien, la educación es sobre todo en qué persona nos convertimos. Y esa es la tarea principal de una escuela, de un colegio, de un preescolar. ¿Cómo permite que cada estudiante se vaya convirtiendo en la persona en la que sueña ser? Y esos sueños van cambiando, uno va construyendo los sueños y se va construyendo así mismo. Y una de las cosas más importantes en el mundo de hoy, y es una de las cosas que más tragedia se ha causado a lo largo de la historia, que nos cuesta mucho manejar a los seres humanos, es entender que somos distintos. Lo que acabamos de ver aquí. Las escuelas y colegios debieran ser escuelas y colegios del mundo, donde sepamos que todos somos distintos, y distintos en todos los sentidos, ¿verdad? Como acabamos de ver ahora, distintas nacionalidades, gentes de Oriente, de Europa, de Sudamérica, de Costa Rica, pero también distintos de otras formas, ¿verdad? En todos los grados uno siempre sabe que hay unos más altos, otros más bajos, unos éramos más gorditos, otros hombres que flacos, otros más oscuros, otros más claros. Y eso se dice muy fácil, pero muchas veces esas diferencias en las escuelas y en los colegios terminan sirviendo no para hacer algo bonito, sino para discriminar, para diferenciar. Le ponemos apodos a los compañeros. A mí en la escuela me decían bananito y me molestaba mucho. Yo tenía muchas becas. Por dicho, ya en la universidad como que se les olvidó. Y a veces uno no se da cuenta de cómo esas pequeñas cosas pueden lastimar a la gente. Por eso los esfuerzos que hacemos en los colegios, y el ejemplo que acabamos de ver aquí, de aprender no solo a tolerar las diferencias. Tolerar es una palabra que se usa mucho aquí. A mí no me gusta, se habla mucho de la tolerancia, pero cuando ustedes dicen yo tolero a fulanito, es como que me lo aguanto porque no me queda más remedio. Entonces por eso hemos dicho que en realidad lo que hay que aprender es a disfrutar las diferencias. O sea, el mundo sería aburridísimo si fuéramos iguales. Entonces, aprender eso, a disfrutar precisamente de que mis compañeras y mis compañeros sean distintos y cómo nos enriquecemos mutuamente. Yo creo que esa es una de las características del SEC. Ser un colegio que se construye a partir de la diversidad. Y como decía el director del colegio, que pone primero la formación de las personas y después es también importantísimo la formación académica. Y por eso para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes y celebrar esos 25 años. Pero además de los 25 años, estamos celebrando esa gesta heroica, 157 años de la batalla de Rivas, pero más que de la batalla de Rivas, de toda la campaña nacional. Esa es una campaña que para Costa Rica duró 2 años, en realidad duró 4 años hasta que finalmente la última invasión Walker, como nos decía la reseña biográfica, fue fusilado en Honduras en 1860. El problema con las fechas históricas es que se ven muy largo. Pero entonces a uno le cuentan, sí, en 1856 fueron a la guerra y Santa Rosa y Rivas se quemaron el mesón y después vencimos a William Walker y ya. Fue muy difícil. O sea, uno no tiene idea, y nosotros hemos tenido la suerte de crecer en una Costa Rica sin ejércitos, sin conflictos armados. Muchos países en el mundo lo siguen teniendo. Un poco la angustia que todos hemos sentido en estos días cuando se habla de que de pronto en Corea puede surgir un conflicto nuclear, eso se nos había olvidado.
Y cuando uno piensa en 1856 y 1857, yo los invitaría a hacer un ejercicio que hice yo hace un par de años, porque a mí todos los años me toca escribir un discurso para estos días, y me metí al sitio web del Archivo Nacional, donde están los periódicos de la época, y se publicaban al día siguiente reportes de las batallas anteriores. Es muy impresionante leer las cartas que le escribe Juan Rafael Mora, el presidente, a las viudas de los soldados que habían muerto el día anterior en la batalla. Y él se tomaba la molestia de puño y letra de hacerle una carta y decirle: mire, me duele muchísimo decirle que su esposo se murió en la batalla de ayer. Ayer el esposo de alguien era el papá de alguien. Y murió gente. Y no fue solo la guerra, fue la epidemia del cólera, que de nuevo, a veces la gente nos da los datos como porcentajes, y los porcentajes son muy fríos. A uno le dice, como nos dijeron aquí, en la epidemia del cólera se murió el 10% de la población. Costa Rica hoy en día tiene como 4,5 millones de habitantes. Si se muriera el 10% de la población, quiere decir que nos moriríamos 450,000 costarricenses. De ese tamaño fue la tragedia que vivió Costa Rica, como si se murieran 450,000 costarricenses. O sea, 1 de cada 10 personas que ustedes conocen se moriría. Eso es terrible. Y eso es lo que nos hace las guerras. Y por eso es tan importante ser capaces de construir un país, de construir una sociedad, de construir un mundo en el que no usemos la guerra para resolver conflictos. Hace poco Costa Rica tuvo un logro muy bonito. Se planteó hace años, hace 5 o 6 años, en Naciones Unidas, un tratado para regular el comercio de armas. Yo les confieso que yo no creí que eso se fuera aprobado. Y se aprobó por una mayoría enorme en Naciones Unidas. Y es apenas un paso, es una cosa pequeñita, pero es una señal. El comercio de armas no está bien. O sea, con las armas, imagínense ¿qué es lo mejor que puede pasar con un arma? Que no se use. Bueno, hay un montón de países, por ejemplo, países de América Latina, que gastan en armas más de lo que gastan en educación. ¿Ustedes saben lo que es gastar en armas más de lo que gastan en educación y que ojalá no se use? Eso sí es botar la plata. Por eso son importantes estas fechas, para entender que ha habido unos pocos momentos en nuestra historia donde hemos tenido que usar armas, donde ha habido muertos, donde hubo gente que dio la vida para que hoy ustedes y yo estemos aquí tranquilitos. Y ojalá nunca vuelva a pasar. Pero para que nunca vuelva a pasar, eso no es como por acto de magia. Y esto nos une con la tercera cosa que ocurrió hoy aquí en la mañana. Ustedes acaban de hacer el traspaso de poderes al gobierno estudiantil. Vean, esas son cosas a las que muchas veces no le damos importancia. Bueno, la gente piensa en gobiernos estudiantiles, están como jugando de casita de gobierno. A mí me impresionó mucho, hace muchos años, en los años 80, cuando en Polonia se cayó, cayó la cortina de hierro y pasaron de la dictadura que tenían a construir la democracia, vino una delegación de Polonia a Costa Rica. Venían, ¿por qué? Porque nosotros tenemos fama de ser un país democrático, con una tradición democrática muy larga, y entonces la gente de Polonia visitó varios países y entre ellos visitó Costa Rica para ver qué aprendían de la democracia de Costa Rica. Y visitaron el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones, el Ministerio de Educación, un montón de lugares. A mí me tocó ver la última entrevista que les hicieron el día que ya se iban de Costa Rica. Y el periodista les preguntó, ¿qué es lo más importante que aprendieron en Costa Rica? Y cuando yo oí la pregunta, yo pensé que los señores de Polonia iban a decir que el Tribunal Supremo de Elecciones, la pureza del sufragio, algunas de esas cosas de las que siempre hablamos. Los señores de Polonia dijeron que lo más impresionante que habían aprendido en Costa Rica es que los costarricenses, desde la escuela, nos acostumbrábamos a nombrar nuestros gobiernos estudiantiles. La directiva del aula, el tribunal,
y el gobierno del colegio. Pero a mí lo que me impresionó no fue solo esa parte de la respuesta. A mí me impresionó algo más que dijeron. Porque ellos dijeron, es que cuando ustedes se acostumbran desde la escuela a elegir gobiernos, ustedes se están acostumbrando a vivir en democracia. Pero lo más importante, y esto no lo digo por los que están aquí sentados del gobierno estudiantil, lo más importante es que desde la escuela ustedes se acostumbran a perder elecciones, porque unos ganan y otros pierden. Y la verdadera regla de la democracia es aprender a perder. Cuando alguien no sabe perder, ahí la democracia no funciona bien. Son esos que nunca quieren salir del gobierno y yo quiero estar otra vez y otra vez y otra vez. Y yo me quedé pensando, es cierto. Y no me acuerdo cuántas veces cuando yo estaba en el colegio, algunas veces ganamos, la mayoría de las veces perdimos. Más el quinto año perdimos por fraude, ¿verdad? Yo me enteré muchos años después cuando un miembro del Tribunal Supremo de Elecciones del colegio en la universidad me dice, ¿te acuerdas de aquella elección? Le digo yo, la que perdimos. Y dice, no, ustedes no perdieron. Aprender a ganar y aprender a perder es fundamental. Y lo otro que es fundamental, y eso sí tiene que ver con ustedes, igual que tenía que ver con los otros partidos, es que cuando alguien toma la decisión de meterse en un gobierno estudiantil, o en un gobierno local como la municipalidad, o en el gobierno, en el fondo lo que está diciendo es que yo, además de preocuparme por mis cosas, por mis notas, por mis salidas, por el baile, por la que me gusta o la que me gusta, además de preocuparme de eso, me voy a preocupar por mi escuela, me voy a preocupar por mis compañeros, me voy a preocupar por mi colegio, por los barrios en los que vivo, o por mi país. Y esa es la esencia de la democracia. Cuando la gente, además de preocuparse por sus cosas, se preocupa por las cosas de todos. Preocuparnos por el planeta. Y en el fondo, con esto termino, en el fondo de eso se trata la educación, tenemos que aprender a ser ciudadanos del mundo. A eso a veces es fácil, a veces es muy difícil. Y termino explicando qué quiero decir con lo difícil que esto puede ser. Y esto es algo que los costarricenses casi nunca recordamos. 1856, 1857, Juan Rafael Mora, el general Cañas, héroes nacionales, derrotan a William Walker. Eso es 1856 y 1857. En 1860, en Honduras, fusilan a William Walker. En 1860, el mismo año, en Costa Rica, en Punta Arenas, fusilamos a Juan Rafael Mora y al general Cañas. Fueron declarados traidores a la patria y los fusilamos. Hoy los tratamos como héroes. Pero lo último que Juan Rafael Mora y el general Cañas supieron en su vida es que su propio ejército los estaba fusilando. O sea, nada más traten de pensar cómo se puede sentir una persona que acaba de salvar a su país de la esclavitud y de la invasión extranjera cuando su propio ejército lo fusila por traidor. Es que preocuparse por los demás es difícil y no siempre es bien entendido. Y entonces cuando la gente está, no digo que le vaya mal a los compañeros del gobierno estudiantil, pero cuando uno está en esas cosas, a veces la gente lo trata muy bien y a veces no. A veces se quejan y se enojan y se molestan. Y de nuevo, nuestros hijos, ¿qué es importante en ese momento? Hablar. Sentarnos y hablar y resolver los problemas hablando. Es terrible que hayamos fusilado a los dos más grandes héroes de la